Muy buenas noches, amigos y amigas de la grada. Bienvenidos a un nuevo episodio cuando son las 10:01 de la noche, en riguroso directo, para informaros absolutamente de todo lo que ha ocurrido y va a ocurrir en nuestro fútbol y en el futsal, en este caso femenino aragonés. Como siempre, comenzamos con la voz del fútbol y el fútbol sala femenino en la grada, que no es otra que Diana Martín Albo. Muy buenas noches, Diana. Buenas noches, Francho. Bueno, ¿cómo ha ido la jornada, Porque dejábamos bendecidas a las chicas del Zaragoza Club de Fútbol Femenino y victoria. Pues sí, la verdad es que en la segunda federación no se puede quejar. Ha habido 2-2. Sociedad Deportiva Huesca le ganaba a Real Oviedo 3-0 y Zaragoza Club de Fútbol Femenino le ganaba 0-2 a Racing. Un partido que tuve la suerte ayer de narrar para Aragón Televisión, esa Sociedad Deportiva Huesca frente al todopoderoso Real Oviedo, el antes conocido como Oviedo Moderno, pero que ahora, pues bueno, ya lleva unos años que está dentro de la disciplina del propio Real Oviedo. A mí, no sé si compartirás mi opinión, pero me sorprendió muchísimo el desorden táctico del conjunto de Andrea, del Real Oviedo. Pues sí, porque está en la zona alta de la clasificación, es el cuarto clasificado actualmente y la verdad es que no sé si por acierto de Sociedad Deportiva Huesca o por desacierto de Real Oviedo no se vio que eso fuera así. Se vio a un Huesca muy solvente, que tuvo poco trabajo en defensa y que lo que tuvo arriba lo metió. Como siempre, pues sus dos japonesas, Akane y Mou, que son sinónimo de gol, y bueno, y la ayocina, nuestra Laura Arroyo San Juan, que todo lo que toca lo convierte en gol. Desde luego, muy enchufadas, se vio un equipo trabajado, ordenado, que no dejó pensar, que no dejó jugar al Oviedo. Yo, desde luego, lo vi muy fuera del partido en todo momento, discutiendo todas las jugadas con la colegiada. Bueno, no. Cuando comencé a narrar el encuentro hablaba de David contra Goliat, pero la verdad es que Goliat no salió al campo. No, la verdad es que Huesca es un fortín, está más que claro, y ya son 24 puntos los que lleva Sociedad Deportiva Huesca en esta nueva categoría. Para nada son las nuevas las que no sabemos muy bien qué pasará. Desde luego se está sentado en la categoría y de qué manera. Bueno, pues le hicieron un favor, un tremendo favor a los Zaragoza Club de Fútbol Femenino, que hoy jugaba frente al Racing Féminas en un duelo complicado para las chicas de Samu Luna, pero victoria y 3 puntos y sigue la racha. Pues son 7 jornadas sin perder y asalto a la quinta plaza, tras ganar a domicilio a un rival directo en Santander como es el Racing Féminas. La verdad es que está ahora mismo no tiene techo el equipo de Samu Luna, que está demostrando que actualmente merece algo más. Igual pensar en el ascenso, no sé. Yo el otro día estuve con algunas jugadoras y echaban un poco de menos el inicio de la temporada, que no fue del todo bueno, pero ahora me dijeron, Diana, esto es muy largo, o sea que ellas creen que pueden y yo creo que también. Eso es lo mejor que puede tener un equipo, es jugadoras con esa mentalidad, que piensen que lo pueden conseguir. Nos acordamos todos de la Sociedad Deportiva Tarazona en Segunda Federación, que creyeron y fíjate dónde están. Y si quieres nos centramos en los próximos rivales, los rivales que van a tener las nuestras en Segunda Federación. Pues tienen rivales de distinta calidad porque Huesca se enfrenta a Viajes Interrías, que actualmente va segundo, y Zaragoza recibe a Español, que va último con 8 puntos. O sea que en principio, bueno, Sociedad Deportiva Huesca ya sabemos lo que es capaz de hacer, es un viaje bastante largo, pero bueno, yo no estaría muy tranquila si fuera las jugadoras de Viajes Interrías. Y luego, bueno, siempre sabemos lo que tiene Español. Sí que es verdad que va último, no ha entrado en la categoría, lleva 8 puntos, muy último de hecho, y Zaragoza va por su octava victoria consecutiva, o sea que yo creo que algo podrá sacar. El problema de esos rivales es que no tienen nada ya que perder y ya juegan sin ningún tipo de presión. Con lo que Sí, eso sí,
las chicas de SAMU, como tú dices, están enchufadas y van a tener que seguir enchufadas. Sí, es que yo creo que ellas tampoco están jugando con ningún tipo de presión, porque precisamente, pues, como en el inicio de temporada que tuvieron no pensaron en el ascenso, entonces están jugando sin presión y es eso lo que les ha llevado a la quinta plaza, precisamente. Bueno, bajamos un escalón y nos centramos en la tercera federación, donde ahí tenemos a Estadio Casablanca, al Club Deportivo Valdecierro y al filial del Zaragoza Club de Fútbol Femenino. ¿Qué han hecho nuestras chicas? Pues 2 derrotas y una victoria. Las derrotas son de Valdecierro y de Estadio Casablanca y la victoria, como lleva siendo normal estos últimos partidos, es de Zaragoza Club de Fútbol Femenino. Valdecierro perdía 2-1 en Lleida contra la EM. Podría haber sido una buena victoria para dejar de sufrir lo antes posible, pero no pudieron traerse los 3 puntos desde Lleida. Tienen que volver a encontrarse y a buscar una buena dinámica porque si no se puede complicar bastante. Y además se puede complicar bastante contra Stadium, que es una pena, pero es así. Y Stadium, Stadium pierde 1-2 con gol de María Sánchez en unos 30 minutos locos, unos primeros 30 minutos locos. Otra vez era un rival directo como es San Gabriel, se escapa de aquí con 3 puntos que a ellas les dan la vida y a Stadium lo hunde un poco más. Hay tiempo, porque sí que es verdad que hay tiempo, aún quedan algunas jornadas, pero ojo porque se complica muchísimo la permanencia. y el Zaragoza Club de Fútbol Femenino, que ya avisabas que estas chicas sean capaces de hacer muchas cosas y hacerlas bien. ¿Y cómo está Andrea hasta aún? Pues sí, la verdad es que doblete otra vez de Estaún, otro gol de Estela y final Daniela en el 90. Con esta victoria contra el que era el segundo clasificado y con todo por decidir aún, las de Carlos Roldán se ponen terceras con 35 puntos, a 2 de Vic y a 6 de Cornellá, que va primero. Con esta dinámica, este juego y la solvencia que está demostrando, ojo con este filial, porque puede pasar de todo. Bueno, nos centramos en los rivales que van a tener nuestros equipos en esta tercera federación. Hablabas de lo que se están complicando la vida, en este caso el Club Deportivo Valdecierro y Estadio Casablanca, que tiene que empezar a carburar, que tiene que empezar a ganar si se quiere quedar en esta categoría. Sí, eso es. Valdecierro vuelve a viajar a Barcelona para jugar contra Igualada. Bueno, es un equipo que es recién ascendido, pero que lo está haciendo las cosas bien. Yo creo que puede rascar algo. Ya estamos viendo que ningún equipo golea a Valdecierro y siempre queda ahí la posibilidad de que puntúen. O sea que yo confío en que se puedan traer los 3 puntos o por lo menos uno. Ahora ya puntuar le sirve a Valdecierro y Estadio Casablanca va a Madrid a jugar contra el Rayo Vallecano. Si no gana este partido ya, ya no sé qué puede pasar, porque Rayo Vallecano va último, lleva 4 puntos, Estadio lleva 12, tiene que ganar, sí o sí. ¿Y el Zaragoza Club de Fútbol Femenino, contra quién se enfrenta? Pues recibe a Riudoms, que está en la zona baja de la clasificación. Ya decíamos la jornada pasada que era un rival directo de tanto de Valdecierro como de Stadium, así que si gana, sigue puntuando y además les hace un favor a los dos otros equipos aragoneses. Bueno, pues volvemos a bajar otro escalón y ahora nos centramos en una territorial que cada día nos da más alegrías. ¿Cómo se está poniendo la cosa? ¿Cómo está el conjunto de Ceremí? Pues es que la territorial, la verdad es que todo sigue igual, pero igual de reñido. Y qué gozada, ¿no? Que tengamos esta pelea por los primeros puestos. Hay un resultado un poco raro que no entiendo demasiado, supongo que tendrá obviamente explicación, y es que Cosmos le gana a Sociedad Deportiva Huesca 6-1. Eh, Sociedad Deportiva Huesca se está jugando el liderato. Perder 6-1 contra Cosmos, que ya dije que eran los equipos de la zona media los que iban a solucionar esta territorial, pero un 6-1 es un resultado muy abultado para Sociedad Deportiva Huesca, la verdad. Demasiado, demasiado. Sí, eso es. Luego 1-2 sufre Ebro para ganar a Stadium, que vuelve a ser un equipo de la zona media, pero aún así saca el partido adelante. Y después Egea, que está dándolo todo y le gana 4-1 a Zaragoza Club de Fútbol Femenino. Así que todo sigue igual, a ver qué pasa la siguiente jornada. Queremos saber en el resto de territorial algún resultado así que quieras No, detallar. todo igual. En la zona baja se enfrentaban Villanueva y Fraga, pero 0-1, nada,
nada destacable, salvo lo de Cosmos, que la verdad es que su explicación tendrá, pero yo no la encuentro. Pasamos al futsal, a esa segunda federación donde teníamos derbi en el siglo XXI entre el Guanapí Saldelís, el Intersala 10 y el Sala Zaragoza. Victoria por la mínima del Sala Zaragoza en un encuentro pues que bueno, que tuvo su miga. Sí, bueno, ganar Sala Zaragoza 0-1 con gol de Yené. Sala Zaragoza sabe jugar perfectamente sus cartas. Ha fichado ahora a 2 jugadoras más que no pudieron jugar este finde. Yo creo que están aún con 12 puntos, pero yo creo que se salvan. Ahora sí que lo veo, antes no lo veía, pero yo creo que sí. Juegan un buen partido, es un resultado justo. Sí que es verdad que si miramos las ocasiones puede parecer que no, pero bueno, es que el fútbol es quien mete más goles y en este caso fue Sala Zaragoza la que marcó más goles, 1 y ya está. Lo que le pasa a Intersala 10 no lo tengo muy claro. Sí que es verdad que acordarse de las que no están no le viene bien a un Intersala 10 que en este momento de la temporada. Había 3 porteras, 2 están lesionadas, eso es así, y la tercera es nada más y nada menos que Izar Betricas, con lo cual es una portera muy, muy, muy solvente. El resto de jugadoras son de primer nivel, que saben de sobra hacer pases y controles, así que es solo una mala dinámica que entre todas habrá que encontrar la solución. Hombre, yo por lo que he visto en el resumen, vamos, no se puede culpabilizar en ningún momento a Izarbe, porque si nos ponemos a echar culpas, pues un montón de palos, un montón de oportunidades de cara a la puerta, donde se pegó un partidazo ver a la portera del Sala Zaragoza, y lo que tú dices, un conjunto que supo jugar muy bien en su cancha. Yo creo que no, la elección del siglo XXI para el Guanapí Saldelís no está siendo nada beneficiosa. Te lo comentaba la semana pasada, acuérdate, te decía, ostras, el siglo XXI no es la casa natural del Sala del Guanapí Saldelís, sí, la del Sala Zaragoza, que es su casa y entrena ahí, ¿no? Pero bueno, Sí, cosas de la... a ver, yo creo que es que son dinámicas también y ahora mismo la dinámica de Intersala 10 no está siendo buena, no se están encontrando soluciones y encima de fuera en el campo tampoco ayudas, con lo cual espero que se solucione pronto esto porque desde luego que necesita los puntos. Van quintas aún con 32, se están dejando puntos, pero aún así aún están ahí, están en la lucha. Así que yo espero que pueda encontrar lo que le pasa. De momento, con ese resultado, el Sala Zaragoza, pues que consiguió un balón de oxígeno brutal, todo así, sí, para nosotros porque no nos gusta apostar, ¿no? Pero si hubiera apostado en ese encuentro, yo creo que la apuesta estaba a favor de Guanapí Saldelís, por lo que la tabla clasificatoria indica, pero lo que está claro es como tú bien decías, esto es futsal, hay que meterlas entre los 3 palicos y si no la metes, pues ay, amigo, pues luego pasa lo que pasa, ¿no? Sí, Que, eso es. que es lo que hay. Y bueno, las que sí que hicieron los deberes fueron las chicas del César Augusta frente a un rival directísimo, como era el Ripollet, y victoria. Victoria de las chicas de las aragonesas, ¿te parece que se empiezan a quitar el mal pelo? Pues sí, buena, ¿no? Buenísima victoria, porque sales a jugar fuera y encima juegas contra Ripollet. Consiguió frenar a Ripo cuando más apretaba y el resultado estaba 0-1 y al final un gol de Andrea Sánchez para redondear la victoria. Son décimas con 20 puntos y yo creo que ya César Augusta no piensa sufrir esta temporada. Un proyecto que estaba creado pues para no sufrir, sí que es verdad que han tenido muchas lesionadas, han tenido muchos envites, pero bueno, pero se sitúan en esa zona media de la tabla con Chantrea a 1 punto y Caldes a 5, con lo que veremos a ver cómo lo manejan las chicas del César Augusta. Tenemos protagonista, ¿no, Diana? Sí, eso es. Eso es. Pues Hola, ala, buenas Además, noches. te dejo presentarla.
Nada, pues es que tiene poca presentación. La verdad es que Laura Boix, he compartido vestuario con ella, ya tenía ganas de subirla a la grada y aunque se perdió una excelente pivote defensiva, Boix, Sí, el futsal lo agradeció bastante. en mis tiempos jóvenes. Pues En sí. nuestros tiempos jóvenes. En vuestros tiempos jóvenes, como si tuvierais mis años, 48 años, que están tan correros a las dos. Bueno, antes éramos más jóvenes, ahora también, pero antes un poquito más. Buenas noches, Laura. Bueno, pues lo primero, agradecerte que estés con nosotros aquí en la grada, que te hayas subido por primera vez. Esta vez ya luciendo la zamarra del César Augusta. Nos sorprendía, no te voy a engañar, a mí me sorprendió mucho tu fichaje por el César Augusta. ¿Qué te movió a pasar del Sala Zaragoza al César Augusta? Sí, yo creo que fue un cambio que le impactó bastante a todo el mundo después de tanto tiempo que llevaba allí en el Sala Zaragoza. Pero bueno, sí que es cierto que fueron allí muchos años y necesitaba un cambio. Y pues hablé con el César Augusta, tenía ahí varias compañeras con las que ya había compartido pista y la verdad que me decidí por jugar aquí en el César Augusta. Y la verdad que muy bien, muy contenta con todas y con todos. Y ahí estamos. En ese proyecto canterano, una cantera prolífica, mezclando pues jugadoras que pese a vuestra juventud, ya sois veteranas en esto, con chicas muy jovencicas. Me imagino que para ti el sentirte maestra dentro de la plantilla es también un punto importante, ¿no? Sí, como bien dices, es un club que tiene mucha base, muchas jugadoras que vienen de abajo y luego estamos algunas que sí que tenemos un poquito más de experiencia. Y la verdad que muy bien, muy contenta con todas, tanto con las que vienen de abajo de la base como con las que ya había compartido pista hace años. ¿Cómo te estás encontrando esta segunda federación? Hemos de recordar, para los que no hayan seguido, que creo que serán muy poquitos, el futsal femenino aragonés. Vosotras, tú vienes de jugar muchos años en la primera división, en la primera federación. Ahora baja el Sala Zaragoza, hay una desbandada muy grande. ¿Y qué ocurre? Pues bueno, pues que tú bajas a segunda federación y cambias, te vas al César Augusta. ¿Cómo estás viendo el nivel? A ver, la verdad que sí que hay bastante diferencia de una categoría a otra, pero igual que también hay de autonómica a segunda división. Se nota mucho el salto de una categoría a otra, pero bueno, aquí también hay mucho nivel, hay mucha competencia entre todos los equipos y no es que digas que las de arriba siempre ganan, sino que todos los partidos pues puede pasar cualquier cosa. Y la verdad que bien, me he adaptado bastante bien, sí que es cierto que al principio me costó un poco, pero bueno, yo creo que ahora mejor. Venimos de jugar frente a Ripollet con una nutridísima parroquia que os acompañó. Sintisteis muy arropadas. Prácticamente parecía que estuvierais jugando en casa, ¿no? Sí, la Con verdad que sí. un partido para vosotras complicado porque también era un punto de inflexión en lo que iba a ser la temporada frente a un rival directísimo. 0-2, Sí, deberes hechos. ¿Y qué nos puedes contar del encuentro? sí, eso es, los deberes hechos eran 3 puntos muy importantes contra un rival que lo teníamos por encima y ahora lo hemos adelantado, aunque sea con un solo punto. La verdad que fue una victoria un poco sufrida, nos íbamos 0-1 al descanso y sobre todo sufrimos al final cuando sacaron ellas el portero jugador, pero bueno, Andrea consiguió meter el 0-2 que nos dio un poco más de tranquilidad. Y bueno, como te he dicho, eran 3 puntos muy importantes que en la primera vuelta en casa los perdimos, ahora los hemos conseguido y la verdad que muy bien, muy contentas. La semana que viene volvéis a casa, si no me falla la memoria. Bueno, creo que hay No, el parón. fin de que viene hay otro parón, Exacto. sí. Hay otro parón. Sí, es que desde luego, yo no sé qué Tantos pasa. parones seguidos. Eso te iba a decir. Yo no sé qué pasa esta temporada que estamos. Jugáis, parón, volvéis a Sí, jugar, sí. parón. Bueno, madre mía, esto no hay quien se aclare. Bueno, que a veces también vienen un poquito bien los parones, pero tan seguidos, Tan seguidos os rompen el ritmo, Laura, os sí, rompen eso el sí. ritmo. La próxima semana no. La que viene os visita el Z10. Sí, jugamos en casa contra el Z10. Un Otro partido también muy importante en el que pues tenemos el deber o la obligación de conseguir los 3 puntos otra vez.
¿Qué te esperas tú de este Z10? Porque hablábamos al principio de temporada con Diana, que era como un equipo, ¿cómo te va a decir yo? Pues como el año pasado otro equipo que había de Valencia, que ya no me acuerdo del nombre, que era como una rara avis, ¿no? Dentro de la liga. Un Sí. equipo como que Creo nos que también es un equipo recién ascendido, pero que es bastante guerrero. Y lo que te he Sí, dicho, que cualquier equipo te puede sorprender y no sabes lo que puede pasar. fíjate, O sea, empezaron ahí nos costó bastante. Sí que me acuerdo que ganamos, pero que nos costó bastante. Fue un empezó partido raro. muy mal la temporada, porque de hecho, pues bueno, venía una dinámica muy mala, pero es que ahora 12 puntos, ¿eh? Tienen las Sí, chicas pero es del que creo que CED. también hace poco contra el Rubí sacaron un punto, creo que fue. El Pues Rubí mira, también es un equipo que es el líder. O sea con- que contra Rubí, hablando mal y pronto, le jodieron los puntos 3-0. sí, sí. O sea Por eso que que, te digo que puede pasar cualquier cosa, da igual que estés arriba que estés abajo, que cada partido es un mundo. bueno, Laura, como sé que nos has hecho un huequico para charlar con nosotros, ¿qué esperas tú, tanto en lo grupal con el César Augusta como en lo personal, esta temporada? Bueno, yo la primera vuelta sí que es cierto que creo que perdimos muchos puntos por el camino que no tendríamos que haber perdido. Sí que es cierto que había un gran cambio tanto de jugadoras como de cuerpo técnico y espero que esta segunda vuelta vaya mucho mejor que la primera y pues los puntos que hemos perdido por el camino, pues que en esta segunda vuelta los recuperemos. Sobre todo la salvación es el primer objetivo y ya luego a partir de ahí pues ir puntuando y lo más arriba posible. Bueno, Diana, pues como ya sabes, te dejo el momento first date que tenemos siempre aquí en el programa, que ya lo echábamos de menos, ¿eh? Toda tuya, Diana. Nada, yo poco tengo que decirle a Laura. Es de todos sabido su calidad tanto humana como futbolística y hacen que César Augusta con este fichaje tenga una de las mejores jugadoras aragonesas. Es todo lo que tengo que decir. Es una suerte haber podido compartir tanto campo como vestuario contigo y nada, por muchos años más. Ay, pero qué bien me hablas de mí. Muchísimas gracias, Diana, por la invitación y por todo y porque pues, le des un poco más de visibilidad al deporte femenino, en este caso al fútbol sala, que somos ahí una pequeñita minoría, así que muchas gracias a ti. Pero sois una minoría muy guay, ¿eh? Siempre, Sí, siempre, hombre, siempre, siempre, siempre. Fíjate tú, ya vamos por la sexta temporada, de la grada. Siempre habéis tenido hueco en el programa, desde el minuto y uno. que sea por muchos años más. Hombre, desde luego, eso desde luego. Ahí está. Laura Boys, un Muchas placer. gracias. Un abrazo. Bueno, Diana, pues lo dicho, como siempre, firme repaso de lo que se ha hecho en esta jornada del fútbol femenino y del futsal femenino. Ya tenemos previa también. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo. Cerramos el capítulo de la tercera, perdón, del fútbol femenino y del futsal femenino, ya me saldrá, porque al final ya me trabo la lengua, y nos centramos en la tercera federación. La voz de la tercera federación en la Grada FM es la voz de Laura Ferrer. Muy buenas noches. Buenas noches, Francho, ¿qué tal? Pues no te voy a decir que he sorprendido con los resultados, pero cada día se está poniendo esto más bonito. Sí, y ahora lo vamos a comentar. La parte alta de la tabla de verdad que está preciosa, ¿no? La parte baja es la que más cuesta siempre hablar, ¿no? Porque los equipos siguen sufriendo por sacar los resultados adelante y la verdad ahora lo comentaremos que algunos de ellos lo tienen muy, muy, muy complicado. Pero bueno, las matemáticas continúan en forma de jornadas y todavía queda mucho que hablar de esta tercera red. Venga, pues nos ponemos ya el mono y las botas en la tercera federación. Partido que se disputaba el sábado 10 a las 4:30 de la tarde. El Épila que vencía por 2-0 al Caspe. Así es, un doblete además de Rafinha, goles en el minuto 21 y 54, pues daban al traste con las ilusiones, ¿no?, que había puesto el Caspe después de esos últimos triunfos y de acercarse, si cabe, un poquito más a la zona del líder, que era cambiado, luego lo comentaremos, es el Club Deportivo Cuarte. Él lo intentó, pero ya digo que, bueno, pues el conjunto de Rubén Zapater estuvo muy certero. La verdad es que también repasando la plantilla hay muy buenos jugadores, Cabero, Rodrigo Tapia, Hamza, Aarón en la portería y 2-0, como decimos, con el doblete de Rafinha y un Épila que por lo menos está en una zona tranquila con esos 30 puntazos.
Seguimos el partido que se jugaba hoy a las 12 de la mañana. Muchos han jugado a las 12 de la mañana. Uno de los primeros. Calamocha 0, Belchite 0. Bueno, pues que el Calamocha se queda fuera del playoff. Viene a ser cierto que con 31 puntos está a tan solo 3, de nuevo de encaramarse a los puestos de liguilla de ascenso. Y al Belchite lo puede dar por bueno el empate si es capaz luego en casa de sacar los partidos con victorias, porque es el que marca la salvación ahora con 15 puntos, después de sumar ese punto en un campo siempre complicado como es Jumaya en Calamocha. Pero el Calamocha, bueno, pues realmente ese puntito ahora, como digo, le deja fuera de los puestos de liguilla de ascenso, Francho. Seguimos. El Cuarte, que vencía por 2-0 al Tamarite, el conjunto más goleador de la liga. Así es, porque nada más y nada menos que 31 goles, ha encajado 16, luego hablaremos del que menos ha encajado, pero el Cuarte vencía, el más beneficiado además de la jornada, porque con su victoria y luego con el tropiezo de la Sociedad Deportiva Gea, ya en el minuto 2 Budaví abría el marcador, el 2-0 lo hacía el veterano Chus Herrero, y que se cumplió lo que dice la máxima, que lo tengo todo controlado, gol de un central. El equipo nunca pierde y en esta ocasión esos 3 puntos, bueno, pues le dan seguridad, confianza y, como digo, un Club Deportivo Cuarte que ahora es el líder por ese gol a verás en esta tercera división aragonesa, Francho. Cómo está bailando la zona alta. Y parte de eso es porque hoy el EGA pues se ha dejado 3 puntos en Luchán frente al Atlético Montón, 0-1. Yo he leído alguna crónica y algún tuit de algún aficionado de la Sociedad Deportiva EGA y no estaban muy contentos, ya no con su equipo, sino con el fútbol practicado por el Atlético Monzón. Bueno, cada uno tiene sus armas, ya lo sabes, ¿no? Mientras todo es fútbol, al fin y al cabo, conforme lo bueno que tienes es que si tienes una plantilla y un entrenador que le tienes que sacar rendimiento conforme a lo que tienes, bueno, pues las herramientas podrán gustar más o menos, pero al Monzón le ha dado resultado, y le ha dado resultado porque además estamos hablando, si antes hablábamos del Club Deportivo Cuarte, que con 31 goles es el equipo que más efectivo es de cara a puerta, pues hablamos de un Atlético Monzón que en 20 jornadas tan solo ha encajado 9. Ahí tienes pues quizás una de las herramientas que utiliza el Atlético Monzón y que le dio resultado. Un partido muy disputado en el Municipal, con varias ocasiones, es verdad, para los de Iván Martínez, pero no obstante, como lo que estábamos comentando, 9 goles tan solo ha encajado el Monzón. Lo que pasa es que, claro, en el minuto 87 llega Arnedillo y dejó muy tocado al Egea porque lograba ese 0-1. Recordar que Luis Carbonell salió en el minuto 62. Vamos a ver si se reencuentra con el fútbol y además con uno de sus principales valedores, como es Iván Martínez. Tuvo minutos, pero ya digo que decepción en el Municipal de Egea, Francho. Ojo con el Monzón, que poquito a poco se ha ido encaramando ahí en esa zona alta. Los fichajes que ha hecho en este mercado invernal, el propio Arnedillo o Perso, le van a dar todavía más calidad al conjunto templario y yo creo que estamos ante el verdadero tapado de esta temporada. Ya sabes que siempre hay un tapado, ¿no?, que se dice, o equipos que van de menos a más y luego lo que hemos comentado muchas veces, llegar a ese referente de 8-10 últimos partidos, estar bien situado para dar el arreón final. Ojito que el Atlético Monzón es cuarto con 34 puntos, a 4 de liderato y, por supuesto, los puestos de liguilla de ascenso, de playoff de ascenso. Seguimos. El Borja, que empataba a 0 con el Fraga. Pues insuficiente el empate. Vamos a recordar que es verdad que al Borja y al Almudévar les queda pendiente todavía un partido por aquella semana que no se pudo disputar por la nieve, pero es insuficiente para la Sociedad Deportiva Borja, que bueno, pues sigue con muchísimos problemas, tan solo tiene 13 puntos. Es verdad que está a 2 porque marca el Belchite la salvación, pero tendrá que pelear y mucho. Y el Fraga, bueno, pues prácticamente sin tener que descuidarse mucho, pero está, pues eso, en una zona de nadie, con 28 puntos, un décimo en la tabla. Veremos a ver lo que es capaz el Fraga de aquí a partir de estas jornadas que vienen. Y el Borja, por supuesto. Y el Borja, el que parece que ya se cae, no matemáticamente, pero yo diría que casi definitivamente, es el Cariñena, que ha perdido 1-2 frente al Almudévar.
Es que sigue de farolillo rojo, Francho. Solo se han sumado 12 puntos en estas 20 jornadas y así la verdad es que está muy, muy, muy complicado salir, ¿no? Matemáticamente, pues claro, hay que luchar y hay que seguir peleando, pero fíjate que tenía un reto difícil, ya que además recibía un Almudévar herido de la jornada anterior por esa derrota. Los goles de Marcos y el minuto 29 y de 33 pues dejaron muy tocados ya los de la Platera, que en el 86 Fajardo acortaba distancias, pero apenas ya sin tiempo para esa remontada. Y como decimos, bueno, pues cada día más complicado, cada jornada que pasa más complicado, ¿no? Y ojo al paseo militar que se ha hecho el Club Deportivo Ebro en Los Olmos, Binefar 1, Ebro 6. Qué temporada la del Binefar, pero la verdad es que luego al final es verdad que es un partido que pierdes, que tan solo son 3 puntos, pero es un resultado difícil de analizar, ¿no? Es una goleada de escándalo, además en tu casa, en casa del Binefar, no sé, para el Binefar no dejan de ser 3 puntos, como digo, pero te tiene que dejar muy tocado que en casa te marquen 6 goles y cuesta digerir, ¿no? Un Club Deportivo Ebro que, claro, todo lo que iba a puerta acababa en la meta de Fofana. 2 goles de Muñoz, 2 de Javi Bernal, otro de Llabrés y otro de Paqui. Pues un Club Deportivo Ebro que luego repasaremos la próxima jornada, que hay un partido que ese es para enmarcar porque va a jugar pues nada más y nada menos que el Ebro contra el Cuarte, y un Ebro que con 35 puntos se pone a tiro del líder ahora, que comparte, bueno, el Club Deportivo Cuarte y la Sociedad Deportiva Gea. Pero ya digo que un Binefar que, ojito, no se venga abajo, porque es verdad que tiene 23 puntos, pero ojo que quedan todavía muchas jornadas y esta derrota puede hacer mucho daño. El partido que yo hablaba, que era el partido de la jornada, pues ha acabado en tablas. Y Llueca 0, fue en tercero. Sí, en tablas y con resultado gafas, ¿no? Como diría Resultado algún gafas. amigo. Eso, resultado gafas. Otro empate que tampoco le vale yo, que estábamos hablando antes de la Sociedad Deportiva Borja, además jugando en el Papaluna, en esa lucha por la salvación. Desde luego que Alfuentes, pues es un puntito fuera de casa que sumas o sea, sí, digo bien, fuera de casa, lejos de casa, en Illueca. Y si luego en casa, el Fuentes la verdad es que está respondiendo, bueno, pues es un puntito, pero estábamos hablando del Cariñena, pero para el Illueca, fíjate, son 14 puntos. Vuelvo a repetir que el Belchite marca la salvación con 15, pero tienes que ganar de vez en cuando en tu casa si quieres lograr el objetivo de la salvación, Francho. Y el último encuentro, el que se disputaba a las 5 de la tarde, allí en Cuencas Mineras, Utrillas 2, Huesca B 0. Pues está, vamos, intocable, ¿eh? Los de Utrillas, las Cuencas Mineras se cierran, pero bien, sacaban los calificativos, yo creo, y muy positivos para este Utrillas, que bueno, pues se coloca en una zona más que cómoda, comodísima, con 31 puntos. Fíjate qué temporada están haciendo los de las Cuencas Mineras. Hernández en el minuto 20 y luego ya Diego Tena en el minuto 89 llevaba de nuevo el herido a las gradas. Un Utrillas que, bueno, pues ya digo que está haciendo un temporadón y que lógicamente, bueno, pues tiene a tiro el certificar una gran temporada de nuevo en esta tercera división. Siguiente jornada. Ya sé qué partido me vas a decir que es el partido de la jornada, con toda razón del mundo. Sí, te lo he dicho antes, prácticamente, te lo he dicho antes. Y no es otro que el Eurocuarte, está claro. Hombre, claro, está clarísimo. Fíjate, el Cuarte, uno de los, bueno, uno de los no, el mayor. Y eso que, fíjate, hoy ha hecho 6 goles el Club Deportivo Ebro Binefar y suma 28, con 31 está el Club Deportivo Cuarte, es el líder con 38 puntos y un Club Deportivo Ebro que tiene 35. O sea, que imaginaros qué partido se puede dar en el Carmen el próximo sábado, creo que es a las 4 de la tarde, ya creo que hay hora. 4 de la tarde, sí señor, ya la ha comunicado la federación, a las 4 en el Carmen, Ebro Cuarte, y así entre el resto de jornada tenemos un Almudévar Egea, que ojico también, Sí, y en la zona baja, pues yo creo que un partido que va a ser, pues al igual que hemos dicho el partido de la jornada por la zona alta, por la zona baja, ese Belchite Borja puede dejar ya muy marcada ya la liga, ¿eh? pues fíjate, si el Belchite es el que marca la salvación, lo que te decía antes, ¿no? Ha puntuado, ha empatado esta jornada. Si hace bueno ese empate en casa, pues puede dar un salto, ¿no? En la clasificación de cara a la salvación. Para el Borja se le acaban las opciones
y veremos de lo que es capaz. De cualquier manera, ese Almudévar Egea, como tú bien señalabas, y luego hay un Fraga Binefar, a ver el Binefar herido, lógicamente, por esa goleada recibida en casa en Los Olmos. El Huesca B recibe al Épila, el Atlético Monzón al Illueca, o sea que partido que bueno, por el Atlético Monzón, si es capaz de vencer, pues seguirá en la zona alta de la tabla y veremos a ver qué pasa con ese Cuarte, y para el Illueca, que también bueno, pues le están escapando ya las opciones. Luego el Tamarite recibe al Cariñena, como decíamos ya, un Cariñena que lo tiene ya bastante complicado, a pesar que matemáticamente todavía puede tener opciones. El Casper recibe al Calamocha, otro de los buenos partidos, otro partidazo. Y el Fuentes Utrillas, que bueno, pues el Fuentes sabemos de lo que es capaz también en casa, y el Utrillas, que estábamos destacando la gran temporada que está haciendo. Bueno, pues entonces nos quedamos con esos partidos. Yo también me anoto el Caspe Calamocha, que ese también tiene muy buena pinta. Y perfecto análisis, doña Laura Ferrer. Muy bien. Nos unimos con protagonista. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Y el protagonista no es otro que Pablo Hernández, el arquero del Club Deportivo Fuentes. Muy buenas noches, Pablo. Buenas noches. Hablábamos de ese empate que conseguíais hoy, pues, frente a un rival que se está jugando la vida, como es el Illueca en el Papa Luna. Me imagino que ese punto para vosotros pues sabe a oro. Pues sí, la verdad que sí. Además, ha sido un punto muy trabajado, porque nosotros íbamos con varias bajas, ya fuese por sanciones o por lesiones de algunos compañeros, pero al fin y al cabo somos 21 en plantilla, y el resto que ha podido jugar pues ha demostrado que también se merece esos minutos. Y la verdad que muy bien, un empate a 0 que podemos sumar otra semana sin perder, y al final pues sumar puntos y que no recorten distancia, porque al fin y al cabo lo importante es conseguir el objetivo de la salvación. Bueno, te has asentado, ¿no? Totalmente en la portería del Fuentes, el portero titular de este conjunto. ¿Qué supone para ti el jugar con el Fuentes, y más en esta tercera federación que, como estamos viendo, cada vez es más complicada, más competida? Equipos que teóricamente sobre el papel pues deberían de estar en posiciones más altas, pues los vemos ahí navegando en la zona baja. Vosotros sois el gran tapado de esta temporada. Sí, bueno, pues la verdad que muy contentos, porque fueron el club que apostaron por mí, y la verdad que me están dando continuidad, y para mi primer año en tercera pues está muy bien, y por de momento nosotros ahí estamos intentando a ver si pudiésemos conseguir este fin de semana la victoria en casa contra Lutrillas, que nos está costando un poco en casa, y yo creo que si consiguiésemos esa victoria y los resultados nos acompañasen, yo creo que ya podríamos mirar más hacia arriba que hacia abajo. Tú ya venías del Sariñena, también de preferente. Me imagino que, bueno, hablas de oportunidad, ¿no? La oportunidad que te da el Fuentes de jugar en tercera federación. ¿Hay tanta diferencia entre una categoría y otra? Sí, la verdad que sí. Al fin y al cabo, sobre todo los espacios, la intensidad, yo creo que más que nada es la intensidad. En preferente, con un ritmo un poco más trotón, pues yo creo que poder sacar los partidos adelante, pero en tercera cualquier equipo, si no estás al 100%, te puede pasar muy fácil por encima. Comentabas que se os da mejor jugar fuera del San Miguel que en casa. ¿Eso a qué se debe? Porque tenéis una de las aficiones más enganchadas al equipo. Sí, la verdad que nuestra afición es, yo creo que de los campos que he estado por ahí, la afición que más gente va, y también fuera de casa, que nos vienen a apoyar. Hoy, por ejemplo, en Illueca había bastante gente, y eso que era un desplazamiento bastante largo. Y no sé, yo creo que por las características del equipo se nos dan mejor los campos grandes, que no, el nuestro tampoco es pequeño, pero no es, por ejemplo, el del Cuarte, que nos cuesta un poquito más, pero bueno. Es el del Cuarte, eso no es un campo, eso es, vamos, casi 2 campos, de lo grande que es. Sí, la verdad que por lo que pide el míster y tal, yo creo que nos favorece más ese estilo de campos, como por ejemplo es el de Egea,
que allí perdimos 1-0, pero lo estuvimos contra las cuerdas. El Huesca B, que les ganamos en su campo. Almudévar, que empatamos a 0, pues esos campos nos favorecen un poco más. Bueno, me las estás atajando muy bien. Vamos con la última. ¿Dónde está el techo vuestro, tanto en lo grupal como para ti en lo personal? ¿Te veremos muchos años en este Club Deportivo Fuentes o no? Bueno, esperemos. De momento me han tratado muy bien y espero que siga así. Y en lo colectivo, pues de momento lo primero es salvarnos y cuando ya tengamos claro que estamos salvados, por decirlo así, pues ya mirar hacia arriba y si nos pudiéramos meter un poco ahí arriba, quién sabe, pero por lo menos intentarlo. Venga, Pero primero salvarnos. ahora ya voy con el penalti. Para la previa. ¿Qué utrillas os esperáis de San Miguel? Pues en la ida, me acuerdo que la primera parte fue una primera parte muy disputada, con muchos parones, muchas faltas, y ellos nada más empezar el descanso se nos adelantaron y luego nos expulsaron a Toño y ya el partido se nos puso cuesta arriba, pero empezamos a querer tener balón y tal, y con una jugada combinada me acuerdo que metimos gol en el 90. Y pues nada, yo espero que un equipo muy intenso, porque yo creo que las características de Utrillas va a ser un equipo muy duro, muy fuertes, que intentarán evitar contras y hacer mucho y parar mucho el juego, pero nosotros pues intentaremos con nuestro juego y nuestras armas pues intentar llevarnos los 3 puntos. Mira lo que me dicen por aquí. Un tal David 11. Dice, el portero de moda de tercera. A eso no le hagas mucho caso, que es amigo mío. Bueno, oye, pues amigos así quiero yo también, ¿eh? Sí. Bueno, Pablo, un abrazo, encantado de que te hayas subido por primera vez a la grada. Esperemos que sea la primera de muchas, ¿eh? Igualmente. Y ya te estaremos echando un ojico. Hasta Vale, luego. venga, un abrazo. Bueno, pues se baja el jovencísimo arquero del Club Deportivo Fuentes. A ver, Héctor, que se oye por ahí una ruidera del copón. Buenas noches, Francho, que me estaba poniendo bien el micro. Y mira lo que me están diciendo por aquí. David es del Sariñena, de preferente, y es el Pichichi. Pues ahí lo tenemos. David, el Pichichi de preferente. Por cierto, pediros disculpas porque se supone que hoy íbamos a hacer la entrada de la preferente, porque de hecho pues hay muchos de nuestros oyentes que nos lo piden y porque nos parece una competición preciosa, pero tenemos que cuadrarlo mejor. Tenemos que ver qué persona se encarga, cómo se encarga, de qué manera se va a encargar, que sea fluido y entrarla, pues si entra ya definitivamente pues para Cutio, ¿vale? Con lo que echamos el balón fuera, en este caso en la preferente, y lo vamos a bajar en la segunda federación. La voz de la segunda federación en la Grada FM es la voz de mi amigo Héctor Bravo. Muy buenas noches, Héctor. Muy buenas noches, Francho. ¿Cómo se ha puesto esta jornada, macho? Madre mía. Ya te digo. Yo creo que ni en el peor de nuestros sueños podíamos ver una jornada tan mala y aún encima con un enfrentamiento directo, y cuando los otros dos equipos aragoneses tenían que hacer los deberes para ayudar a Brea, van Sí. y la cagan. Hablando mal y pronto. Se han alineado todos los astros. Yo creo que si haces una predicción de cómo iba la jornada y vamos, estoy convencido al 100% que nadie hubiera acertado con los resultados, pero vamos, ni de lejos, porque ha sido una jornada un tanto extraña, pero en general, me refiero, no solamente para nuestros equipos, que en general ha habido resultados, pues eso, pues que los equipos ya empiezan ya a apretar los dientes y se va acercando ya el tramo decisivo y todos quieren ganar y fallar lo menos posible. Pues nos centramos, si te parece, en los enfrentamientos que ha habido, que han sido todos hoy domingo. Sí. Comenzamos con el derbi en la ciudad deportiva entre el Deportivo Aragón y el Club Deportivo Brea.
derbi con muchísima polémica. Sí, sí. Pues, 2-0 para el Deportivo Aragón. Los goles de Vallejo y de Marcos Cuenca, que por supuesto pues no lo celebraba por respeto a la afición del Brea allí presente y para pues, muchos de sus compañeros que tuvo en la temporada en el Brea, pues eso, fría mañana en la Ciudad Deportiva, muchísimo frío. Y al Brea pues le vuelve a penalizar una semana más la falta de acierto y la falta del gol, ¿no? Porque además realmente ha estado en todo momento en el partido hasta que pues en la jugada del segundo gol del Deportivo Aragón pues ha habido ahí un poco de polémica con una falta que no pitaba el trío arbitral y se ha quedado con eso el Brea, ¿no? Con ese mal sabor de boca, porque además era una jornada propicia pues para que si podía ganar en la Ciudad Deportiva, pues según qué resultados le podían beneficiar. Habrían beneficiado mucho otros resultados. Precisamente Sí. nos centramos, si te parece, en los resultados que se han dado esta tarde. Comenzamos con el Utebo, derrota derrota. frente al Calahorra. No te voy a decir que pudiera ser previsible, pero sí podía entrar en el guión. Sí, el problema es de cómo se produce la derrota, ¿no? Es que el Utebo le está pasando de todo. Bueno, ya venimos acostumbrados de la temporada pasada, pero esta temporada lo que le está pasando ya es de película, ¿no? Esta semana se lesionaban los dos porteros, uno de ellos de gravedad. Ha tenido que acudir corriendo al mercado a fichar a un portero y ha tenido que ir a jugar a Calahorra con 4 bajas, porque a eso se le suman las bajas también de Alvira y de Machote. Barrero también se ha retirado con molestias otra vez en el descanso. Y bueno, pues lo que refiere al partido, pues bueno, la primera parte ha estado muy, muy bien, muy serio el Utebo, ha ido de más a menos. Sí que ha dicho Juan Carlos Beltrán en el postpartido que el terreno de juego pues, no estaba en las mejores condiciones para hacer el fútbol que practica el Utebo, pero bueno, ya ha dicho que no es excusa y que, pues bueno, al final lo más justo hubiera sido el empate, también por lo mismo, un penalti que solamente había visto el árbitro en todo el estadio de la planilla, porque hasta los jugadores y afición del Calahorra no daban crédito de que hubiera pitado el penalti y lo más justo hubiera sido un empate, pero bueno, pues eso, derrota con la que tienes que quedarte pues con sabor amargo, pero bueno, asimilarla y a seguir trabajando pues para continuar la semana que viene, que si no me equivoco reciben a Lizarra. Y hablando de Lizarra, se va ahí el Balbastro, todos rezando para que consiguieran un resultado más que positivo, es decir, que vinieran con los 3 puntos de Mercatondoa. Sí. Y en vez de venirse con 3 puntos, pues bueno, pues se vienen con un resultado nada positivo. Sí. Derrota 2-0 en Estella que para nada entraba en los planes, yo creo que de nadie, ¿no? En general, porque pues bueno, el equipo de Dani Martínez estaba dando muy buena imagen, estaba dando buenos resultados y al final, pues eso, ha entrado muy mal en el partido el conjunto de Barbastro y al final, pues le ha costado muchísimo. También, pues es un terreno de juego que es muy, muy complicado, un estadio pues que cuesta mucho sacar los partidos de allí y al final pues en la segunda parte cuando con los cambios parecía que empezaba a despertar pues ha tenido el jarro de agua fría con ese segundo gol de Lizarra que ya pues poco o nada han podido hacer para levantar el encuentro y bueno pues se vuelve con una derrota que pues eso que es amarga y que deja mal sabor de boca por cómo aparte de cómo se produce pues porque tenían la esperanza, ¿no? De volver a reencontrarse con la victoria. Si te parece, Héctor, antes de analizar los encuentros de la próxima semana, como ya tenemos a nuestro protagonista, vamos a hacer que entre, ¿vale? Y luego tú y yo nos ponemos en harina. Perfecto. Hoy tenemos como protagonista a Miguel Enseñat. A ver, que se nos ha caído Miguel. Ya le hemos mandado la invitación. Y como es un zagal joven que de estas cosas controla, pues enseguida lo vamos a tener aquí en directo. Me parece que ya está. Miguel. Buenas noches, sí, estoy. Muy buenas noches. Miguel Enseñat,
el delantero del Club Deportivo Brea, una de las, bueno, pues de las perlas de nuestro fútbol, y que llegaste al Brea después de convencer con tu fútbol en la pretemporada al míster. Sí, sí, bueno. eh, Voy a hacer la pretemporada como, por así decirlo, a prueba y la verdad que sí, ya hago buenos entrenamientos, buenos partidos y parece que le convencí y me da la oportunidad de estar esta temporada en el Brea. Tú venías del Racing Zaragoza, del juvenil del Racing Zaragoza. Creo que por edad aún podías jugar, ¿no? En el División Juvenil, el que está ahora en No, estos no, 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 momentos. Ya no. no, ya no soy edad Es verdad juvenil. que ya tienes 20, ya tienes 20. Yo, fíjate tú, te estaba No, quitando todavía no, tengo 19, lo que pasa es que soy de 19. diciembre. Pues Sí, diles a los del Transfermarkt que te están metiendo un año de más. ya se lo diré ya. Te han puesto 1 de enero del 2004. Pues no, 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 O sea que soy del 3 de diciembre. no han acertado ni una, Miguel. Nada, nada. Bueno, ¿qué supone para ti el pasar de división de juveniles a esta segunda federación? Un salto, me imagino que brutal. Sí, es un salto grande, la verdad que lo he notado bastante en cuanto sobre todo a ritmo de entrenamientos y de partidos, pues no te puedes imaginar el cambio que hay en cuanto también a toma de decisiones, el tiempo que te dejan es una diferencia muy, muy, muy notoria, o sea, muy grande la diferencia que hay del salto de Liga Nacional a Segunda Ref. Y en esta segunda federación, ahora encima, te toca venirte al Club Deportivo Brea. Para nosotros es un equipo que tenemos muchísimo cariño. Vamos con el celeste siempre. Pero yo creo que la temporada más complicada, dura, difícil, que más trastadas os podía pasar, básica es en esta temporada, con tus 19 añicos. Sí, bueno, pero no queda otra, ¿no? Que intentar sacar adelante y eso estamos tratando de hacer y creo que lo vamos a conseguir. Estoy seguro de que lo vamos a conseguir. Me imagino, Miguel, que para ti, aparte de ser una prueba en lo futbolístico, en crecer dentro del fútbol, también en lo personal, porque un chaval con 19 años encontrarse en un brete como este, ¿no? Te endurece, te forja, te genera una personalidad que luego te va a valer para tu carrera. Sí, eso espero que me sirva este año para eso, sí, para forjarme, para hacerme, para curtirme, sobre todo. La primera temporada de salida de juveniles que yo creo que es la más complicada, yo creo que sí. Sí, porque normalmente soléis acabar o bien en la preferente o bien en tercera división, en tercera federación, pues bueno, en ese crecimiento, ¿no? Como digo yo, chinachana, poco a poco, pero tú y el salto, claro, ha sido de juveniles a esta segunda federación, donde te está tocando enfrentarte pues contra el Bilbao Athletic, contra el Calahorra, contra la UDL, equipos que hasta el año pasado estaban militando en Primera Federación, jugadores pues que ya muchos de ellos pintan canas, centrales que tienen 10 años menos que yo, es decir, 38 años, 37. Me imagino que eso para ti, pues bueno, es un máster en el fútbol. Sí, sí, la verdad que sorprende. Sorprende pasar pues, a los campos de Aragón donde has jugado toda tu vida, a competir ya contra gente, pues lo que te saca 10 15 años y otros 15 kilos, pues cuesta y es complicado de hacerlo. Pero bueno, ¿Qué, destac yo creo. ¿Qué destacarías de esta, vamos a llamarla así, media temporada que llevas con el equipo? ¿Qué es lo que más destacarías del Brea? Pues yo creo que el grupo que hemos hecho, o sea, al ser todo gente joven y tal, yo creo que el grupo es muy, muy bueno. O sea, el grupo humano que hemos hecho es muy bueno. ¿Y en lo futbolístico? Yo creo que pese a los resultados que hemos tenido, siempre hemos intentado de jugar al fútbol no sé cómo decirte, em, ¿Que que habéis, no nos hemos, eh, habéis no sé cómo apostado, explicarlo.
Habéis Sí, hemos apostado. apostado por un fútbol desde el primer momento que no hemos renunciado a él pese a los malos resultados. Hemos seguido intentando apostar por ese fútbol de combinativo, de no que podría ser el más habitual en esta categoría y hemos tratado de intentar siempre jugar lo mejor, de la mejor manera posible al fútbol. Exacto, es vuestra señal de identidad, el sacar el balón desde atrás jugado, el que la bola pase por el centro del campo, olvidarnos de los gorrazos, ¿no? Sí, un poquito, sí. Tan típicos. Hablamos si te parece, del encuentro del derbi frente al Deportivo Aragón. Os habéis encontrado con muchos excompañeros que han vestido la celeste. Por cierto, detallazo del peluquero Cuenca, que no ha celebrado el gol, sabe muy bien dónde ha estado, el cariño que se le tiene en la grada del Piedrabuena. ¿Y cómo valoras todo el partido? Porque te cojo el guante. No, desde el primer minuto le habéis salido a jugar al Deportivo Aragón en su casa. Sí, yo creo que el resultado no define cómo ha sido el partido. O sea, no. Ha sido un 2-0, pero ha sido un partido muy disputado en el que las oportunidades han sido para los dos equipos muy parejas. Lo que pasa es que pues, ellos han estado más acertados, pues en la primera que han llegado, en una de las pocas que han tenido en la primera parte, pues la han metido a balón parado. Y en la primera parte es que no recuerdo muchas más. Y en la segunda, pues el palo que pega Pablo Cortés y no recuerdo muchas más. Nosotros hemos tenido muchas. Azi nos ha sacado muy buenas manos, pero es un resultado que no refleja la realidad del partido, creo yo. Sobre todo también Sami, ¿eh? Lo hemos visto Sí. pues muy enchufado. A mí me ha sorprendido, te lo digo así claramente. Lo he visto Sí. muy metido en el partido, encarando, intentándolo. A ver, viendo cómo está la clasificación, la verdad es que lo comentábamos con Héctor Bravo, con mi compañero, los resultados nos han favorecido porque ha habido gente que no ha hecho hoy los deberes y concretamente la Unión Deportiva Albastro, porque nadie, vamos, todos pensábamos que iban a conseguir los 3 puntos ahí en Mercatondo, a Nizarra, pero os quedáis a 4 puntos del Arenas de Guecho, que es el que marca el playoff, en este caso el play-out. Luego la Mutilver sí que es cierto que ya lleva 26 puntos, son 9 puntos, pero bueno, viendo cómo está la liga... jugamos contra ellos, o sea que... Exacto. Podemos recortar 3. Todo pasa por ir recortando, ¿no, Miguel? Sí, eso es. Ya, además ahora tenemos partidos en casa que tenemos que ganarlos, o sea, sacar puntos de ahí va a ser muy importante, que nos viene útil ver Arenas de Guecho, son rivales de nuestra liga y tenemos que ir a ganarlos, tenemos que sacar los 3 puntos como sea. O sea, ya son rivales directísimos. De la Mutilvera, ¿qué destacas? Pues ahí fue un partido que nos adelantamos a balón para en un córner metió Pepo, después nos empatan con un gol de penalti, creo recordar, y es un partido que me acuerdo que sufrimos mucho porque hubo creo que 2 cambios por lesión y no pudimos hacer todos los cambios como creo que le hubiera gustado plantear al míster, pero fue un partido que muy disputado y que lo resolvimos en los últimos minutos con un gol de Comeras también a balón para un saque de banda, un barullo dentro del área y fue gol. Bueno, pues esperemos que en este caso, en Piedrabuena, pues lo podamos celebrar con un gol tuyo, ¿eh? Ojalá. Vamos a quedarnos con el horario, es el 18, domingo 18, 4:30 de la tarde, todos a Piedrabuena, allí al bueno de Miguel Enseñat. Y si metes gol, te marcamos un reto, Miguel. Venga. Si metes gol, tienes que hacer el gesto de la L. Venga. Que se nos lo dedicas a nosotros. ¿Vale? Vale. Venga. Un abrazo, Miguel. Un abrazo. Se baja de la grada Miguel Enseñat, el jovencísimo delantero del conjunto celeste de los locos del Piedrabuena. ¿Qué te parece, Héctor? Bueno, pues me parece que lo ha definido a la perfección él, ¿no? Pues la temporada que están viviendo, pues que están sufriendo muchísimo para sacar los partidos adelante también, pues por el tema pues, de lesiones, de bajas que han tenido. Y bueno, yo creo que todos confiamos muchísimo en el Brea. Yo creo que hasta última hora yo creo que lo va a tener ahí cerca y por qué no conseguir
si lo han conseguido en el grupo catalán, que es mucho más complicado, como nos comentaba hace unas semanas el bueno de Luis Costa, porque no lo van a conseguir este año, que bueno, yo creo que el grupo es complicado, pero yo creo que por ahí abajo el nivel está muy similar. Lo que pasa, pues que eso, como pasa esta jornada, resultados pues que nadie espera, pues esto es fútbol y al final el que más acierto tiene de cara a puerta o menos falla en la zona defensiva, pues es el que se lleva el premio y el gato al agua. Pues mira, yo me voy a quedar con lo bien amueblada que tiene la cabeza este muchacho, Miguel Enseñar, que perfectamente se podía haber bajado del barco en la primera vuelta como han hecho otros. Sí, claro. Y ahí lo tienes, ¿eh? Ahí lo tienes. Morirá por la zamarra celeste porque tiene muy claro que le han dado la oportunidad de poder jugar en Eso es, Segunda Federación. eso te Y iba a oye, decir. yo con chavales como estos al fin del mundo, donde haga falta. Sí, además pues son chicos pues muy jóvenes, ¿no? Pues que al final pues es lo que le has comentado tú, pues podía estar perfectamente pues jugando en regional preferente, incluso en tercera, pero al final das ese salto, ¿no? Ese escalón más que al final quieras que no, pues se nota mucho sobre todo en la intensidad de los partidos y eso, ¿no? Y al final pues también tienes que sacrificarte, son muchos días de entrenamiento, muchos viajes y bueno, pues al final te tiene que llevar a esa pasión y nunca pues olvidar quién te ha dado la oportunidad, ¿no? De vivir esta experiencia que seguro que luego dentro de, pues, de unos años es muy gratificante y se valora como algo muy positivo. Nos centramos en los rivales así rápidamente de Sí, los equipos que van a visitarnos, pues prácticamente de los 4 enfrentamientos, 3 van a ser en Aragón, sí, eso es. a excepción del Deportivo Aragón que se va a las Gaunas a Sí, jugárselo todo por el todo con la UDL. eso es. Se va a las ganas a jugar contra la UDL el domingo a las 6. Creo que esta jornada se juega completamente el domingo. Todas el domingo, Y sí. sí, y se juega, pues eso, en las Gaunas jugará el filial a las 6 de la tarde. Luego el Utebo juega a la misma hora contra Lizarra. También recibe a Lizarra que, pues eso, que vendrá súper motivado, ¿no? Con la victoria de esta semana frente al Barbastro. Y luego el Brea, como bien habéis dicho, juega el domingo también a las 4:30 en Piedrabuena frente a la Mutilvera. Ojo con este enfrentamiento, que yo creo que es el más comprometido de toda la jornada. Y otro enfrentamiento que también nos influye mucho porque el Barbastro recibe al Valle de Hueso, también está por ahí abajo y nos interesa que el Barbastro esta vez sí que haga los deberes, ¿no, Francho? Sí, pues porque Porque sí, la UDL viene de perder contra el filial Babazorro, contra el Deportivo Alavés, 1-0. El Valle de Hues perdía en su cancha frente al Bilbao Athletic, que vuelve a la senda de la victoria por 0-2. Pero claro, la Mutilvera le han 2-3 al Guernica, 3-0. sí. Y ojito que el Arenas Club se ha metido en puesto de playoff de El esta histórico, jornada. el histórico Cuidadín. ya está en play-out Sí, y es realmente el que marca ahora la sí, línea de la salvación, porque la Mutilvera tiene 26 puntos y o empiezan los de abajo a puntuar de 3 en 3 o desde luego pues lo tienen bastante sí, complicado. se ha roto ya mucho la clasificación porque el Utebo es la primera vez en toda la temporada que sale de playoff. Está sexto ahora mismo con 40 puntos empatado con el filial, que al revés es la primera vez que, si no me equivoco, que entra en playoff después de una gran lucha y muchas semanas remando para conseguirlo. Por fin se mete ahí en el quinto puesto y creo que se mete, si no me equivoco, por golaveras, porque creo que están los números muy parecidos Está todo muy del apretado, ¿eh? filial y del Utebo. Muy, Y muy, luego muy es que al final la UDL va segundo, pero se da 42 puntos. Es que están ahí 5 equipos en un puño de 2-3 puntos de diferencia. Y en la zona baja tenemos al Naxara con 10 puntos, que yo creo que ya es equipo Sí, de tercera red, el San Juan con 15, el Brea con 17, el Valle de Hues con 19, el Izarra, después de la victoria hoy frente a la Unión Deportiva de Albastro, lleva 20 y el Arenas de Guecho 21. Ya en el puesto 12º, la Mutilvera con 26 puntos, 5 por encima del Arenas de Guecho, que es quien marca ahora mismo pues
el puesto de play-out, que creo que van a ser por el que van a pelear pues desde el San Juan hasta el Arenas de Guecho. Si Sí, todo carbura como está carburando. Cerramos el capítulo de la segunda federación, si te parece, y sí. nos centramos en la primera federación, donde los nuestros, pues bueno, rascaron un punto, Sí, pero pues uno más trabajado y otro, pues que sabe a poco. sí. Empezamos, si quieres, pues por el empate del Teruel que jugaba el sábado en Barreiro a las 4 de la tarde y fue un partido pues que yo creo que tuvo absolutamente de todo. Se quedó el Celta B con un jugador menos y aún así fue capaz de darle la vuelta al marcador y el Teruel al final pues tuvo que hacer de tripas corazón, ¿no? Para empatar el partido, que creo que lo empataba, si no me equivoco, en la última jugada del partido, en el último suspiro y bueno, pues se trae un punto que a priori no es malo, pero con el escenario que se había presentado el partido, pues bueno, lo normal es lo lógico que con un jugador menos el conjunto local pues hubiera traído los 3 puntos a Teruel y haber apretado mucho más la zona de abajo, que si hubiera ganado, pues como decíamos la semana pasada, se hubiera apretado todo mucho más. Yo creo ahí sí que discrepo contigo en una cosa, y es que hablábamos la semana pasada de que se enfrentaba a un conjunto que está en playoff desde el minuto uno, ha ido líder, le afecta mucho la dinámica también del primer equipo, pero el rescatar un punto No, sí, en, sí, ojo, es un en el último puntazo. suspiro, ojo, Es un puntazo. ojo. Lo que pasa que de la forma que se había puesto el partido, con un jugador menos y te adelantas, luego te vuelven a empatar, te remontan, al final, pues por el escenario me refiero que se había puesto todo muy a favor al Teruel, pero ojo, que es un puntazo. También es verdad que el Celta venía de 4 semanas sin ganar, si no me equivoco, eh. Cuidado, que eso es mucho para la dinámica que llevaba, que estaba metido, creo que desde la primera o segunda jornada ahí en los puestos de cabeza, pero vamos, que no hay que quitarle mérito y es un puntazo. Ojalá que este punto en unas jornadas pues se pueda valorar más y ojo, que es un puntazo, eso no cabe duda. Y hablando de otro puntazo, pero yo creo que en este caso sabe a poco el conseguido en el municipal por la Sociedad Deportiva Tarazona frente a un rival directísimo como es la Unión Esportiva Cornellá, 0-0, empate a la nada, pero bueno, un punto que mantienen los dos equipos pues con esa diferencia con la que se inició Sí, la jornada. sí, se queda todo como estaba, ¿no? Pues sí que es verdad que de haber ganado el Tarazona, pues bueno, pues hubiera dado un pasito más, ¿no? Que se hubiera quedado ya a 4 puntos de la zona roja que marca el Rayo Majadahonda, pero bueno, sí que es un punto pues muy trabajado en el municipal. Lo importante en estos encuentros pues es no perder los nervios y aguantar como sea con la portería a cero y, bueno, pues faltó esta vez en esta ocasión el gol que le había dado la victoria, pero bueno, al final pues mucho trabajo de Molo y de todos los jugadores que al final pues lo que están consiguiendo es de muchísimo mérito, sobre todo no olvidemos que la primera parte de la temporada tuvieron que jugar 10 jornadas fuera del municipal y eso al final pues que no pues le mermó mucho, ¿no? Pero luego ya cogió la velocidad a crucero y bueno, pues está haciendo buena temporada al final, están disfrutando mucho en el municipal y ahí lo tiene, es el equipo que ahora mismo marca la permanencia y está a 2 puntos fuera del descenso. Hablando de rivales, nos centramos en los dos cocos que van a tener que enfrentarse esta semana. Comenzamos con el Teruel, porque juega el sábado 17 a las 8 de la tarde. Recibe al todopoderoso Club Deportivo Lugo, que en estos momentos pues está en la posición 10ª con 31 puntos, pero ahí van a tener que hacer valer el Pinilla. Eso es, eso es. Además, el Lugo, pues que ha pegado un pequeño bajón, ¿no? En estos últimos encuentros, que además también perdía en el municipal frente al Tarazona y solamente ha ganado un partido de los últimos
5 partidos que ha jugado, solamente ha ganado uno contra la Real Sociedad B. El resto ha sido empates, 2 empates, 2 derrotas y una victoria. Entonces, pues bueno, en Pinilla seguro que la afición también pues aprieta mucho y pueden hacer bueno este punto contra el Celta de esta jornada y ojalá que ganando pues se apriete. Es que si una victoria que consiga el Teruel, si se da a favor los resultados que de normal a priori pueden suceder, es que se aprieta todo muchísimo, se quedan todos en una diferencia de 1, 2, 3 puntos a lo máximo. Lo que pasa es que estamos hablando de un Club Deportivo Lugo que se ha reforzado en este mercado invernal Sí. a base de bien, con la llegada, fíjate qué nombre, de Fran Mérida. Tirando de talonario. Tirando de talonario, o sea, Fran Mérida, Sergio Aguza, Thiago Ojeda. Sí, jugadores que estaban en segunda división el año pasado, vaya. Estamos hablando de una plantilla prácticamente que en segunda división yo creo que no desentonaría, ¿eh? Sí, eso es. Y cogemos el vuelo charter porque les va a tocar, no creo que los metan en autobús a Niceto y les haga ir hasta La Coruña a la Sociedad Deportiva Tarazona para enfrentarse en el partido, el que va a cerrar esta próxima jornada de Primera Federación frente al todopoderoso Deportivo de La Coruña, que oye, que ha cogido la velocidad de crucero y después de haberlo visto navegando en la zona bajísima de la liga, pues ya tercero, 41 puntos, a 3 de la Ponce y a 4 del Nastic, que es el que ocupa la primera posición. Sí, además con un dato muy curioso, ¿no? Le endosaba un 0-5 esta jornada al Logroñés, pero es que la semana pasada ganaba 4-1 al Fuenlabrada. Es que han marcado 9 goles en esas 2 últimas jornadas. Entonces, pues bueno, pues un partido pues lógicamente muy complicado encima del Riazor que está metido todas las semanas en casa a 24.000 personas, pues ahora todavía más, ¿no? Ahora que se ven ya ahí tocándolo ya muy cerca al el puesto número 1, el puesto del liderato. Pues veremos a ver, ¿no? Pero bueno, yo creo que competirá bien allí y tampoco hay que ir con ningún tipo de prejuicio ni cohibirse ni nada de eso. Hay que ir a hacer el partido que tienen que hacer y como están jugando hasta ahora y ahí no tienes nada que perder. Todo lo que saques de ahí será bueno seguro. Con viejos conocidos nuestros, sobre todo de la afición zaragocista, y Manoli Diáquez, que es el que Sí, ocupa el banquillo del Deportivo de La Coruña, pero fíjate la nueva perla deportivista llamada Martín Ochoa, que desde luego, pues bueno, ha sido caer de pie en el estadio del Deportivo y con viejas glorias, como puede ser pues Miquel Valenciaga, el propio Chimo Navarro, Salva Sevilla, Salva Sevilla, jugadores muy contrastados Pablo que Valcarce también. sí, viejos rockeros. Y Lucas Sí, sí. Pérez, Y Lucas Pérez Pérez, sí. que renunció a hacer sus buenos dineros por ahí Sí, para sí. ayudar al Deportivo de La Coruña. Ojo, mérito, no, meritazo lo de este muchacho. Sí, sí. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que. Y el mérito también tiene como club, ¿no? Porque al final, pues lo fácil hubiera sido destituir a Imanol Idiáquez y cambiar de rumbo, pero bueno, lo han aguantado, ya parece que han cogido la marcha directa y parece que están ya imparables, ¿no? No sé si tropezarán o no tropezarán, pero vamos, por presupuesto, por afición y por todo es siempre uno de los candidatos para ascender sin ninguna duda. Pues esos van a ser los dos transatlánticos a los que se van a tener que enfrentar nuestros equipos, que ahora en estos momentos ocupa la posición decimoquinta la Sociedad Deportiva Tarazona, 24 puntos, a 2 del descenso, que lo ocupa el Rayo Majadahonda con 22, el Sabadell con 22, el Sestao River después de perder con 21 puntos, nuestra Sociedad Deportiva Logroñés con 21 y el Club Deportivo Teruel con 18, que ocupa el Fabio Rojo, pero lo que hablamos, la zona baja tremendamente concentrada entre Cornellá y el Teruel, muy pocos puntos los que los separan, y el Real Unión de Irún y el Osasuna Promesas, que están ahí con 29, ojo, no se despisten. Sí, sí.
Sí, ahí lo que hemos dicho antes, ¿no? Que está todo muy, muy apretado y los que están un poco más en zona tranquila, que no se despisten porque en 2 o 3 jornadas te puede dar la vuelta a la situación tranquilamente. Pues si te parece, Héctor, vamos ya a ir plegando la grada, vamos a ir recogiéndola, le vamos a poner la fundica para que se mantenga limpia Eso hasta es. el próximo domingo. Agradecer a los oyentes, a los que os habéis quedado hasta el final, a Javier Bello, a Alejandro Pradel. Oye, Alejandro, fiel seguidor nuestro, todos los domingos, ahí lo tenemos, al pie del cañón. Y a nuestro compañero, a nuestra cuenta colaboradora en el futsal, segundo palo, agradeceros que os habéis quedado hasta el final. Finalizamos el programa después de las 10 de la noche, cuando son las 11:15, hora y cuarto de buen fútbol, de buen futsal, en un repaso, como siempre, y un análisis pormenorizado de lo que ha ocurrido en nuestro fútbol. Nos vemos, nos oímos la semana que viene aquí en la grada. Sed buenos, adiós. Un abrazo.